Voy a decir Dios es bueno y usted dice en todo tiempo. Dios es bueno en todo tiempo. Quiero empezar bajo el título Decisiones que cambian vidas. El ser humano siempre está tomando decisiones, a veces buenas, a veces malas. Pero la toma de decisiones de cada ser humano inicia cuando empezamos a usar la razón. Y el uso de la razón ocurre más o menos a los 10 años, 11, 12, cuando somos adolescentes. Bueno, algunos tienen 50 y todavía no saben usar la razón. Sin embargo, la toma de decisiones ocurre cuando usamos la razón. Y nuestras decisiones van a repercutir siempre en el futuro. Es decir, decisiones buenas o malas traen consecuencias buenas o malas. Si decides hoy cosas buenas en tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu hogar, mañana será celebración, será una gran bendición, será glorioso. Pero si tus decisiones hoy son malas y traes a tu hogar lo que Dios no ha provisto, pues mañana será queja, será dolor, será a lo mejor separación o división. La Biblia está llena de registros de personas que tomaron buenas decisiones. Decisiones como Samuel, tomaron la decisión de no dejar caer a tierra nunca la palabra del Señor. Decisiones como el joven José, en el momento más viril de un hombre, decidió decirle a una mujer que no. Decisiones como Pablo, tomó la decisión de no casarse y de no tomar nada de este mundo que interfiriera con su servicio para Dios. Decidió servir y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Decisiones como Jesús, que aunque dijo, si es posible pasar de mí esta copa, sin embargo dijo, no se haga lo que yo acabo de decir, sino lo que tú digas en tu plan. Pero también la Biblia tiene registros de personas que tomaron necias decisiones, decisiones horribles, como la de una mujer llamada Eva. A ella se le ocurrió que aparte de Adán, alguien más podría hablar con ella. Ella deseaba hablar con alguien más y se ha topado con un ser malévolo que la ha engañado, y las consecuencias de esa decisión hoy las estamos viviendo. Decisiones malas y negativas como las de Aitofel. Un hombre que el que consultara a Aitofel era como consultar directamente a Dios. Un día dio el consejo certero, pero no se lo tomaron en cuenta. Él fue, ordenó su casa y decidió ahorcarse. Decisiones nefastas como la de Judas, vender a su propio Salvador y Redentor. Y esto le costó a él mismo la muerte. Decisiones que, amado hermano, siempre van a cambiar las vidas y van a repercutir en nuestro futuro. La Biblia dice en la Escritura que un día un hombre llamado Jesús, como acostumbraba a ir de aldea en aldea, un día entró en una aldea, la aldea de Betania. Dice la Escritura que Marta, aquella mujer que a veces los predicadores, voy a decir, juzgamos, porque María tomó la mejor parte, pero quiero hablar algo acerca de ella. Marta estaba frente a su casa. La Biblia no nos dice qué estaba haciendo ese día. La Biblia lo único que nos dice es que ese día pasó Jesús por el frente de su casa, por su aldea. La Biblia no dice qué estaba haciendo Marta exactamente en ese momento. La Biblia lo único que se remite a decirnos es que Marta estaba en el lugar indicado, en el momento preciso, y tomó la mejor decisión que puede tomar un ser humano en esta tierra. Abrió la puerta de su casa y recibió al maestro para que el maestro bendijera a su hermana María y bendijera a su hermano Lázaro y bendijera toda su casa. Yo no sé si usted está aquí hoy. Y dice la Biblia en el versículo que leímos, y Marta lo recibió en su casa. Espero yo que usted ya haya tomado esa decisión. Y si no lo ha hecho, este es el tiempo de Dios para aceptarle, para abrir la puerta de su corazón. Quiero hablarle de algunas cosas que me han pasado y que no se las deseo a nadie, ni al peor enemigo y ni siquiera a la suegra. No, porque yo sí amo a las suegras de ustedes. Fíjese que en la Biblia hay un hombre que es conocido como el dulce cantor de Israel. Dice que es uno de los que compuso más salmos que cualquier otro ser humano. Este hombre escribió el Salmo 23, el Salmo 91, Salmo 103, no sé, un montón ha escrito. Inspirador. Era, amado hermano, este hombre no mataba moscas, mataba osos, leones y gigantes. Era un estratega militar.
No era un músico que entretenía a la gente. Era un adorador en espíritu y en verdad, que cuando ejecutaba los acordes de las cuerdas de aquella arpa, dice la Biblia que en el ambiente había liberación. Este hombre era capaz de ir y librar batallas. ¿De quién estamos hablando? Un día, este gran hombre de Dios decidió tomar una decisión aparentemente insignificante, quedarse en el lugar no indicado, quedarse en el palacio cuando tenía que salir a la guerra. No fue ese día. Él dijo, me lo merezco, tengo un descanso para mí. Esa pequeña decisión le costó un pecado llamado adulterio. Detrás de ese adulterio todavía no arrepentido trae otro pecado, porque cuando una persona está llevando una vida de desorden y no se arrepiente, se va a mezclar y a amarrar y a atar más de lo que está. Así que el pecado de adulterio le trajo también otro pecado llamado asesinato. Y en la vida o en la familia del gran rey David empieza a ocurrir un desbarajuste y desorden. Más tarde su propio hijo Amnón termina violando a la hija del rey David, a la propia hermana de Amnón, a Tamar. Más tarde el otro hijo de David se levanta obstinado y odia a su hermano Amnón por haber abusado de su propia hermana. Armó una fiesta y lo trajo bajo engaño y mató a su propio hermano, el hijo de David. David nunca le huyó a ningún enemigo. David nunca le tuvo miedo a nadie, pero le tuvo que huir a su propio hijo Absalón cuando se levantó queriendo usurpar el reino. Mire la pequeña decisión que tomó de quedarse en el lugar no indicado de Dios. Todo lo que trajo a la familia. Dice la escritura que entonces, más tarde, Adonías, el otro hijo de David, quiso reinar en el lugar cuando Dios había señalado a Salomón. Ahora, la conclusión para esto, sin condenar a David. ¿De qué le sirve a un hombre ser ovacionado, ser admirado por toda la nación si su propia familia se está hundiendo? ¿De qué le sirve al dulce cantor de Israel llevar una familia en amargura y soledad? ¿De qué le sirve al gran hombre de Dios hacer justicia con todo el mundo si en su casa no la hay ni se vive? Damas y caballeros, cuando abrimos la puerta verdaderamente de nuestro corazón y reconocemos que necesitamos de ese gran Rey de Reyes, sencillamente Dios puede obrar a favor nuestro, a favor de nuestro matrimonio, a favor de nuestros hijos y a favor de toda la familia. Y repito, voy a contarle cosas que le van a provocar risa. Y en esta casa he sabido que se da libertad para que te rías. Pero si el Espíritu de Dios en el transcurrir de este sermón le compunge, le remueve por dentro y te dan ganas de llorar, también tienes la libertad de llorar delante de la presencia de Dios. Les voy a hablar de hace unas 4 o 5 décadas atrás. Venezuela, un país bendecido, un país adinerado. El venezolano no tenía necesidad de salir a ninguna nación. El venezolano que salía o que viajaba eran los conductores de televisión, las actrices, las Miss Universo. Solo ellos eran los que salían. Los demás no tenían necesidad porque abundaba la bendición. De hecho, Venezuela recibía más bien europeos, recibía árabes, recibía gente de muchas latitudes, incluyendo Perú, Chile. De hecho, la República Dominicana, cuando pasó una situación política difícil, allí fueron a dar muchos dominicanos. Colombianos, ni hablar. Se llenó de colombianos Venezuela. Porque las familias colombianas deseaban tener documento, deseaban vivir en Venezuela. Y usted sabe que Venezuela es frontera con Colombia. Así que para los colombianos, Venezuela era como lo que es Dominicana para los haitianos, como lo que es Estados Unidos para los mexicanos, y así sucesivamente. De manera que las familias colombianas deseaban vivir o tener un documento venezolano, perdón. Mi papá, cuando encontró a mi mamá y empezaron su relación, ellos planificaron, vivían en la frontera, colombianos, de nacimiento y de sangre. Así que ellos han planificado y desean que sus hijos nazcan en Venezuela, porque Venezuela les va a ofrecer oportunidades a esa familia, según ellos.
Cuando va a dar a luz su primer hijo, mi mamá cruzó el puente internacional llamado Simón Bolívar, de Cúcuta, Colombia, hacia San Antonio de Táchira. Y ahí nació su primer hijo. Al siguiente año cruzó el puente otra vez y nació en Venezuela su segundo hijo. Al siguiente año cruzó el puente otra vez y nació su tercer hijo. Al siguiente año cruzó el puente otra vez y nació su cuarto hijo. Ya a mi papá y a mi mamá le decían la fotocopiadora. La máquina de hacer hijos se estaba envejeciendo. Sin embargo, vino el quinto. Wow. Pasaron unos años y vino el sexto. Wow. Pasaron otros años y vino el séptimo. Mi mamá ya tenía el cabello totalmente blanco de canas y un día se da cuenta que está creciendo, subiendo. Viejo, ¿qué hizo? No sé, no me diga. El Espíritu de Dios. Y venía el octavo hijo. Así que mi mamá cruza el puente otra vez porque desea hacer la misma operación que con sus 7 hijos que nacieron en Venezuela. Y pasa el puente internacional y ese día todas las salas de parto estaban llenas, full. La suben en una ambulancia y la regresan hacia Cúcuta, Colombia. Y en el hospital Orasmo Meós nació esta hermosura. Usted se ríe, quizás no lo cree, yo sí lo creo. De hecho, la Biblia dice que yo soy hermoso. Tampoco lo cree. Bueno, dice que su gracia nos ha hermoseado. Esto es bíblico. Eso es lo bueno de los feos, que su gracia nos hermosea y ya a un lado quedó la fealdad. Mi padre era un hombre que era adinerado, tenía empresas, tenía trabajadores, tenía trabajadores en Cúcuta, Colombia y en Venezuela. Pero un día tomó decisiones malas, negativas. Se entregó a la adicción del licor. Empezó a tomar y usted sabe, a gastar y a gastar y a gastar, y también con mujeres. Porque cuando un hombre, no sé por qué, cuando un hombre o una mujer se enamora de algo de este mundo o de alguien, no le importa más que su propio disfrute y gozo temporal. Y no se da cuenta que sus decisiones negativas, más adelante las consecuencias las sufrirán los hijos, las sufrirán las hijas. A ellos no les importa porque en ese momento lo único que tienen es el gozo y disfrute de la carne. Así que mi padre ha quedado en bancarrota, ha quedado sin trabajadores, sin empresa. Tenía varias casas, quedó sin ninguna de ellas. Les estoy contando el tiempo, temporada de abundancia que yo no viví ni experimenté porque soy el último hijo en la familia. Mi hermano mayor lo pudo experimentar. Somos 8 hermanos, le dije. Mi padre llegó a la estupidez, y disculpe el término, de tomar tan malas decisiones que abusó durante 2 años de su propia hija, mi hermana. En mi familia no había un legado a seguir. No había una inspiración. Yo no tenía un hermano que fuera piloto. Yo no tenía un hermano que fuera policía o abogado, o que yo quisiera decir yo quiero ser como mi papá, que es ingeniero. No había nada de ejemplo a seguir. Mi hermano mayor había matado más de 7 personas y vivía más en la cárcel que allí. Debajo del puente quedamos viviendo. El puente que mi mamá cruzaba para dar a luz. Quedamos en la pobreza y en la miseria y ahora vivíamos debajo de este puente internacional. Mi otro hermano que le sigue era ladrón de almacenes de calzado y ropa en Colombia y en Venezuela. Mi otro hermano se alistó a las FARC, las guerrillas colombianas. Entonces empezamos a raspar coca, empezamos a vender drogas. No era fácil. Yo no elegí la vida que me tocó. Mi hermana, a raíz del abuso de su propio padre, ha caído entonces en la prostitución. De 6 años me llevaba ella a los sitios nocturnos donde se prostituía. Me dejaba allí, se iba con algún hombre. A pesar de mi edad, yo ya sabía lo que estaba ocurriendo. Me dolía el corazón, me quedaba llorando mientras ella se iba con alguna persona. Los hombres pasaban, me tiraban pesos y me decían: no llores, pelado. Pero yo seguía llorando, porque los pesos o el dinero para mí no me solucionaban el problema y el caos de la familia que yo tenía, pero que yo no elegí, y que era una familia de locos, y yo la aborrecía y la detestaba porque yo no deseaba tener esa familia. Yo no escogí tener una hermana prostituta. Mi hermana me llevaba a esos lugares clandestinos, nocturnos, porque cuando llegaba la policía y se llevaba a medio mundo preso,
en esos lugares clandestinos, cuando la llevaban a ella presa, la tenían que soltar porque andaba con un menor, con un niño. Yo era en ese momento el salvoconducto de mi hermana. Hoy entendemos que el Salvador, que el Redentor, que nuestro Rey es Jesús de Nazaret, y a Él le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Yo no sé si usted hoy vino esperanzado con un tema de finanzas, con un tema del amor de Dios hacia usted. Sin embargo, en el transcurrir de este sermón, probablemente usted va a descubrir cómo Dios tiene gracia y misericordia de usted. Y a veces ignorándolo usted, a veces sin usted saberlo, Dios ha estado ahí todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. No era fácil la situación. Mi trabajo de niño era envolver, eso le llamaban bichos, eran los envoltorios de bazuco, marihuana. Yo no escogí eso. Mi trabajo todos los días en la mañana era agarrar una bolsa, un recipiente plástico, irme a la ribera, a la jungla y agarrar tomates podridos o papas podridas que botaban los verduleros del barrio allí. Nadie bota lo que sirve. Bueno, algunos lo hacen y ni cuenta se dan. Pues esa era nuestra vida. Tomábamos agua del río y cocinábamos aquella cosa que encontrábamos, y en nuestra pobreza ese era nuestro alimento. No había ropa, no había calzado nuevo en diciembre, no habían juguetes para mí, mi mente no era de niño, no tuve espacio para pensar como niño. No era fácil. Vivía deprimido. Un día grité en el río. Le dije: Dios, ¿por qué no me diste un corazón como el de mis hermanos? Así dañado como el de ellos. Porque yo tengo que pensar y sentir diferente. Si yo fuera como ellos, a lo mejor quisiera robar a alguien, pero es lo que más me niego a ser como uno de mis hermanos. Me dolía el corazón. Yo no escogí tener el padre que me tocó. Yo no escogí la madre que me tocó. No escogí esa hermana y no escogí a esos 7 hermanos. Yo no escogí ni siquiera el país donde nací. Yo no sé si usted tuvo la capacidad de elegirlo. Si usted eligió a su papá y a su mamá, pero yo tampoco lo elegí. Si Dios me hubiese dado la oportunidad de elegir el país donde iba a nacer, a lo mejor le hubiese señalado Uruguay, a lo mejor Ámsterdam, no sé, Berlín, algún otro lugar, pero menos Colombia. Hoy lo cuento a manera de testimonio porque ya Dios resolvió muchos asuntos o todo lo que ha pasado. Pero si Dios me hubiese dado la capacidad de elegir en el seno de qué familia deseas nacer, te voy a enviar a la tierra, en qué familia deseas nacer, yo le hubiese dicho aquí, en la de Julio Iglesias, aunque Julio no esté en la iglesia. Porque hay gente que con el simple hecho de nacer ya tienen su futuro asegurado y brillante. Enrique Iglesias nació y ya era famoso, gozaba de un prestigio y de un estatus heredado. Yo nací, lo único seguro que tenía era la miseria, la pobreza y las piedras del río. Yo no sé cómo le ha tocado a usted vivir, pero yo sé que usted tiene su historia. Sea difícil su historia o menos difícil, yo lo único que sé que Dios nunca nos permite una carga mayor de la que podamos soportar. Yo lo único que sé que Dios es tan sabio, amado hermano, que no te va a permitir caminar por debajo de un puente si tú no eres capaz de salir de allí. Dios juntamente con el problema te dará la salida. Dios juntamente con el encierro te abre la puerta. Dios juntamente, amado hermano, con el odio de alguien te llena de amor para ti. Dios es bueno en todo tiempo y para siempre es su misericordia. Voy a decir, por fe andamos. Y usted va a decir, no por vista. Por fe andamos. Por fe andamos. Dios es bueno. Dios es bueno. En todo tiempo. En todo tiempo. En la abundancia. En la escasez. En las buenas. En las malas. En la calle o en la casa, en el trabajo o con la familia. Dios es bueno. Fuerte el aplauso para el Rey. Lloraba por mi situación. Deseaba que Dios cambiara la familia de locos que yo tenía. Entonces me fui a los testigos de Jehová, al salón del reino. Y empecé ahí a buscar al Dios Todopoderoso. Para que Dios cambiara mi familia, mi intención era que Dios hiciera algo con esos cabezones de familiares que yo tenía. Sin embargo,
No encontré solución en el salón del reino de los testigos. Claro, porque son testigos. Una cosa es ser testigo y otra cosa es ser hijo de Dios. Un testigo es alguien que está presente cuando Dios hizo algo poderoso. Pero un hijo es el que vive en la casa del Padre para siempre con él. Así que salí de los testigos de Jehová mal y me fui a los mormones. Estaba tratando de buscar a Dios y yo deseaba que Dios cambiara toda la situación, porque yo no elegí vivir lo que estaba viviendo. Yo vivía las consecuencias de decisiones que yo no tomé nunca. Y yo iba con una fe, y yo iba con un amor, y yo iba con una esperanza de que Dios cambiara la familia. Yo no buscaba a Dios por mí, yo buscaba a Dios por ellos. Pero a veces usted busca a Dios por alguien y resulta que Dios te busca a ti porque quiere hacer una obra es contigo primero y encender una luz en tu familia a través de ti. Cuando vengas a la iglesia no te creas que los demás que no vinieron son los que más necesitan. Si Dios te trajo aquí es porque a ti te va a encender, a ti te va a levantar y Él hará de ti una antorcha encendida para alumbrar a este mundo. A veces venimos pensando en negocios, en empresas. A veces venimos pensando en otras cosas materiales o en un carro o en una casa. Pero cuando pasan los años y nos acercamos al año número 75 de nuestra edad, ya eso no lo valoramos igual. Y entonces ahí sí pretendemos conectarnos como Dios hace tiempo nos estaba tratando de conectar. ¿Por qué esperar las canas o la enfermedad o el diagnóstico médico para tratar de servirle con la fidelidad y pasión? Nos dé cosas o no nos las dé. Eso se llama una fe inquebrantable. Pero ahí estaba yo, luchando contra viento y marea. En el mormonismo, aparte de la Biblia, tienen un libro del mormón que había que estudiar. Hermano, yo salí del mormonismo peor que como entré. No encontraba solución. Un niño de apenas 6, 7 años deseaba cambios prontos y de una vez, instantáneos. Entonces me fui al catolicismo y me convertí en uno de los mejores católicos que ha pisado esta tierra. Pero verdadero, no de los católicos que había que tocarle las campanas los domingos temprano en la mañana para recordarle que tiene que ir a la misa. Yo iba los martes, los jueves y los domingos. Los martes y los jueves las monjas me instruían en la escritura y los domingos estaba de primero en la misa. Aprendí en el catolicismo todo lo habido y por haber. El libro del catecúmenos o catequesis me lo aprendí todo. Las oraciones, hermano, hasta el arcángel Miguel. Yo oraba con Miguel, yo hablaba con Gabriel, hablaba con María, hablaba con José, hablaba con medio mundo y hablaba con Dios. Me enseñaron ahí que había que hacernos una señal de la cruz en la frente para que Dios nos librara de los malos pensamientos. Es mentira. Más bien la palabra nos da consejos en qué deberíamos pensar, en todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro. Si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el Señor. Me dijeron que había que hacer una señal de la cruz en la boca para que Dios nos librara de las malas confesiones y mentiras. El libro de Santiago dice que el que es capaz de refrenar su lengua es un varón perfecto. Me dijeron que había que hacer una señal de la cruz en el pecho para que Dios nos librara el corazón de las malas intenciones. Es falso, engañoso más que todas las cosas. Es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Fui tan católico, que en iglesia es diferente sin que nadie lo supiera, porque mi familia no hablaba de Dios, ni de religión, ni de nada. Me hice bautizar 2 veces en el catolicismo. Pregúnteme usted a mí si ese niño no estaba desesperado por cambios radicales en su familia. Pregúnteme usted si ese Exediel pequeño, ese niño, no estaba atravesando un mar rojo, pero que nunca lo abrieron para que pasara. Pregúnteme usted si ese niño no estaba desesperado buscando a Dios en las religiones, como que él pensaba que las religiones podían salvar. No, las religiones fueron inventadas por los hombres para acercarse a Dios y más bien se alejaron. Dios tuvo que acercar a su Hijo en la tierra y salvar al hombre, porque no es una religión la que nos salva, es un hombre llamado Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. No son muchos caminos, uno solo. Él dijo, yo soy el camino. No es una religión el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Dios está aquí en esta hora. Le pido que trate de quedarse hasta el final, porque yo quiero que Dios bendiga a tu familia más que nunca.
a partir de hoy. No era fácil mi situación. Un día no soporté. En el río encontré un lazo. Yo estaba depresivo totalmente. Una nostalgia y un dolor en mi pecho había. Yo obedecía las cosas en mi familia, pero iban en contra de lo que yo deseaba vivir. Así que vi el lazo y me fui a un lugar lejos. Lo amarré a un arbusto y miré a todos lados de ese río y no había nadie. Ese día lo amarré y empecé a llorar y miré las nubes como buscando una esperanza divina. Miré el río, miré el agua, miré las piedras, miré para todas partes. Yo dije, hoy voy a acabar con esto. Yo no elegí esto, yo no escogí tener esta familia de locos. Hoy voy a acabar con todo esto, hermano. Para que un niño de 6 a 7 años piense en matarse y acabar con su vida, es porque lo que está viviendo no es nada fácil, ni no es un chiste tampoco. Así que amarré aquello y lo amarré en mi cuello y tomé la decisión y dije, voy a brincar lo más alto que pueda y voy a encoger mis pies para poder lograr. Y así lo hice. Brinqué todo lo que pude alto. Encogí mis pies y ese lazo me apretó muy fuerte, demasiado fuerte. Estaba ahí guindado, pero podía respirar todavía. Le voy a dar 2 explicaciones por qué no me ahorqué ese día. La explicación natural, terrenal o lógica es esta. Había pasado tanta hambre que mi peso corporal no era suficiente para lograrlo. Esa es la explicación terrenal y humana. Explicación divina: cuando Dios te señala, cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios te mira, cuando Dios te busca, Dios te guardará en completa paz. Y no habrá demonio, no habrá principado, no habrá pobreza, no habrá enfermedad, no habrá angustia, no habrá miseria que pueda detener el plan que Dios tiene cuando Dios te elige para cosas extraordinarias. Y no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá principado, no habrá potestad, no habrá diablo, ni siquiera el ángel de la muerte podrá detener el plan que Dios tiene contigo. No era fácil. Uno de ustedes a lo mejor se está identificando con alguna de las cosas que estoy hablando aquí hoy. A veces a los cristianos se les olvida de dónde Dios los sacó. A mí no se me puede olvidar jamás. Yo guardo un palo de escoba con unos ganchos de alambre. Porque cuando yo llegué en el año 93 a Venezuela, yo me fui a los semáforos y vendía manzanas y vendía toallas. Y hoy día algún hermano o alguna oveja a veces ve ese instrumento y me dice, pastor, ¿y eso qué es? Yo le digo y les cuento. Eso me hace recordar cuando el orgullo se me quiere subir a la cabeza. Me hace recordar de dónde Dios me sacó. Cuando los títulos y las ovaciones y los aplausos en muchos países a los que uno viaja, siempre hay alguien que te dice, eres teólogo, sabes demasiado. Yo miro ese objeto y digo, de aquí me sacó el Señor. No se me puede olvidar. Las muchas palabras bonitas no pueden hacer que yo me enferme y que el orgullo, amado hermano, me infle el ego y pueda yo dañarme por dentro y al final no termine bien la carrera. Recuerde usted en este día de donde Dios le sacó. A veces nos llenamos de mucho conocimiento y de mucha cosa, creyendo que eso nos hace más valiosos que otro hermano que no tiene ese conocimiento, sin saber que valemos lo mismo. Y Dios te salvó y te compró por el mismo precio sin usted saber nada, estando usted embarrado de pecado, camino al infierno. Pero Dios en su gracia y su misericordia ni siquiera te preguntó si tú querías que Él fuera a la cruz por ti. No te preguntó, porque cuando uno ama no pregunta, simplemente lo expresa. Los filósofos dicen, el amor no existe, el amor se demuestra. Creo que Dios es amor y lo ha demostrado muy bien a través de su Hijo en la cruz. Dios es bueno en todo tiempo.
Por fe andamos. Por fe andamos. Ahora voy a decir, bienaventurados los de limpio corazón, y usted va a decir, porque veremos a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Por fe andamos. Por fe andamos. Dios es bueno. En todo tiempo. Él merece otro aplauso hoy. Dicen que la madurez en una persona viene en el transcurrir de los años, las muchas experiencias que ha vivido. Esto le trae a ellos una madurez a tal punto que en sus años de adultez tienen un buen consejo que darle a las generaciones que vienen. Sin embargo, yo tuve que madurar de manera precoz, obligada. Yo no tuve mente de niño, ni tuve cómo aprovechar nada de lo que un niño aprovecha. Mi mente de 6 años o de 7 años era totalmente diferente a la de los niños, sino como adulto. Yo deseaba estudiar. Yo deseaba ser totalmente a mis hermanos. No deseaba ser ladrón. No quería esta vida de droga ni de licor. Deseaba llegar a la universidad. Deseaba graduarme. No encontrar una muchacha todavía. Trabajar, construir una casa. Y luego ahí sí, buscar una persona, casarme y serle fiel hasta la muerte. Pero no quería ser como mis hermanos. De hecho, de niño me gustaba mucho el número 7. No sabía yo mucho acerca de esto del 7 en cuestiones bíblicas, pero me agradaba demasiado el número 7 porque mi nombre tiene 7 letras. De hecho, faltaban muchísimos años para el año 2000 y en mi niñez yo dije, yo quisiera casarme el día 7 del mes 7 del año 2007. Eran cosas de niño porque me agradaba el número 7. Y todavía el 2000 todavía faltaba y la gente ya decía, en el año 2000 se acaba el mundo, en el año 2000 se acaba el mundo. Yo no sé cuántos vivieron esa época, pero la gente antes del 2000 estaban muy estresados y muy preocupados porque en el 2000 era que se acababa el mundo. Bueno, muchos se murieron en el año 2000, para ellos se les acabó, pero aquí continuamos nosotros. Cosas de niño. Me dolía el corazón porque los niños de un barrio adyacente al basurero donde vivíamos se burlaban de mí. Me decían, tienes una hermana prostituta. Y yo lloraba porque yo no escogí tener esa hermana. Yo me avergonzaba de esto. Los jóvenes que trabajaban en almacenes de ropa y calzado, si yo pasaba por una calle donde hubiesen tiendas de esta, me agarraban a golpes o con piedra me lanzaban. Y me decían, vete de aquí, tú eres ladrón. Yo no era ladrón, los ladrones eran mis hermanos. Pero yo no vestía bien, era un short, lo único que tenía. No tenía calzado, no tenía franela. Así vivía todos los días, semidesnudo en la calle. Los amigos que yo recuerdo que llegué a tener eran drogadictos. Me brindaron muchas veces droga y decidí que no. Me brindaron muchas veces licor y dije no. Los sociólogos, los psicólogos son estudiosos del comportamiento del ser humano. Y muchas de las teorías y estudios que hay dicen que cuando un niño se levanta en un hogar de mucha maldición alrededor, ese niño cuando crezca va a ser maldición para la sociedad. Hermano, en mí fue totalmente lo contrario, porque yo sí me levanté en un lugar de mucha maldición. Sin embargo, cuando Dios tiene, repito, planes contigo, no hay veneno que te pueda contaminar, no hay mundo, no hay droga, no hay muerte, no hay nada que pueda entorpecer lo que Dios ha destinado en su diseño profético para usted y para mí. Pero ahí estaba, viviendo la desolación y las angustias. Mi hermano mayor un día llegó al lugar donde vivíamos. Él siempre que llegaba borracho golpeaba a mi mamá, la golpeaba muy fuerte y a mí también porque yo era niño. Mis demás hermanos estaban en la calle, pero como yo era niño todavía estaba ahí. Y me agarró a golpes ese día. Nos hizo botar sangre a mi mamá y a mí. Eran las 2:30 de la madrugada más o menos. Me agarró por el cabello y yo lloraba y gritaba. Me decía, hoy los voy a matar. Y cuando dijo eso yo grité más. Me dijo, sí, pero hoy van a morir quemados usted y la vieja, los voy a quemar. Bueno, yo no sé si usted ha visto un niño cuando lo amenazan con una correa, un cinturón. Y si el niño sabe que es verdad porque lo han hecho en el pasado, sencillamente se convence de que es una realidad.
Cuando mi hermano dijo eso, yo sentía que me quemaba y todavía no me habían prendido fuego. Mi hermano me agarró y me golpeó y me dijo: vaya a algún vecino de la calle de la parada y busque gasolina, porque hoy lo voy a quemar a su mamá, a la vieja y a usted. Yo salí corriendo en la madrugada y lloraba y corría, y por dentro yo gritaba: Dios, yo no quiero morir quemado. Señor, yo hablaba con Dios desconociendo cómo era Él y su voluntad perfecta. Le decía a Dios: yo no quiero morir quemado. Yo sentía que ese día era cierto que me moría. Yo no quiero morir quemado. Y lloraba y le decía: Señor, que se duerma mi hermano, Dios mío, que se duerma mi hermano. Y cuando iba llegando al lugar para pedir gasolina, las luces de esas personas de sus casas las apagaban. Y yo gritaba y nadie me respondía. Y seguía a otra casa y apagaban, porque veían que yo iba y ellos creían que yo era ladrón y los iba a robar o me iba a meter en sus casas. No encontré y me devolví como 1:30, 2 de la madrugada. Estaba al frente del rancho de latas viejas que teníamos, donde vivíamos. Me quedé entre los arbustos. Se me agitaba el corazón y pensaba, no sabía si había matado a mi mamá ya o no. Se abrió de pronto la puerta oxidada que teníamos y yo pensé, ya la mató y ahora me va a buscar a mí. Mi sorpresa es que quien salió fue mi mamá, golpeada, ensangrentada, y trataba de buscarme entre la oscuridad. Yo corrí, me abrazó, me apretó y llorábamos los dos. Y le dije: mamá, ¿y qué pasó? Y mi hermano me dijo: hijo, tu hermano se durmió. Yo no sé si Dios me escuchó la oración. Yo lo único que sé es que ahora estoy viviendo el sueño de Dios y no el mío. Es que Él cambió nuestro lamento en gozo. Es que Él puede tornar nuestras lágrimas en alegría. Es que Él es el único que puede sacarnos de lo vil de este mundo para avergonzar a unos cuantos orgullosos de este mundo. Dele otro aplauso al Rey. Empecé a rogarle a mi mamá que quería estudiar. Mi mamá trabajó 2 años lavando y planchando ropa y me pudo inscribir en una escuela. Más de 1000 niños estudiábamos allí, en la frontera, cerca al lugar, cerca de la frontera, no donde yo vivía. Tenía que caminar desde las 8:30 de la mañana y llegaba a las 11 caminando. A las 12 entraba a estudiar. Más de 1000 niños estudiábamos allí. Mi mamá me logró inscribir. Empecé a estudiar. Tenía mente de superación. Tenía mente de querer surgir a pesar de los pesares. En las escuelas de Colombia, no sé si todavía lo harán, pero cada 3 meses se elige al niño más destacado, con mejores calificaciones. Lo llevaban a un anfiteatro que había en el lugar. Se elevaba la bandera y se escuchaba el himno nacional. Y más de 1000 niños y profesores ordenados en fila, firmes, escuchando el himno y rindiendo honores al mejor alumno. En los primeros 3 meses de mi primer año escolar, yo fui ese alumno que pararon allí. A los siguientes 3 meses, volví a ser el mejor alumno de la institución. A los siguientes 3 meses, volví a ser yo. Y no hubo un año de todos los que estudié en Francisco de Paula Santander que no fuese yo el mejor alumno más destacado en aquel lugar. Tenía una motivación intrínseca, que decía aquel científico de Freud. Una motivación intrínseca que no me la cultivó ninguna persona. No tenían que amenazarme con castigos infantiles para que yo lograra hacer mis tareas, porque tan pronto me las colocaba mi profesor, ese mismo en la hora de descanso empezaba a realizarlas yo. Tenía el deseo de llegar lejos. Los alumnos conmigo, mis compañeros, no hablaban conmigo. Sus propios padres le decían, cuando habían reuniones y me conocieron, le dijeron a sus hijos: no hablen con ese, no se acerquen a ese es malandro, ese es ladrón. Yo no era nada de eso. No tuve amigos, nunca tuve amigos. De hecho, apenas estoy teniendo amigos en Uruguay. Gracias por existir. Gracias. Por eso, el viernes les dije: Él es mi pastor. Nada me falta. Ahora todo me sobra.
Dios es bueno. En todo tiempo. Al segundo año había que matricularme. Mi mamá tenía que trabajar para poderme matricular, así que no iba a estudiar más. Al segundo año, el primer año ya no me podía inscribir. Buscó dinero y una comadre le prestó dinero. Mi mamá entonces me fue a inscribir. Cuando llegó, que estaban todos los profesores atendiendo e inscribiendo alumnos, y ella pasa el dinero, la profesora lo recibe, la directora, y le dice el nombre de su hijo, Exediel. Y una vez todos lo miraron. Todos los profesores miraron. ¿Usted es la mamá de Exediel? Sí, yo soy. ¿Qué pasó? ¿Se porta mal? No, es el mejor alumno. Señora, no, tome, agarre todo su dinero, lléveselo. Nosotros todos le vamos a pagar la inscripción al mejor alumno. Mi mamá se fue súper contenta. Les voy a contar algunos días felices de mi infancia. Fueron pocos o escasos o nulos. Dedos de esta mano me sobran para contárselos, pero solo recuerdo dos. Un día, un viernes, la profesora dijo, la próxima semana es Semana Santa, es lunes. Así que cada uno de ustedes, dijo en el salón ella, tiene que traer un pollo, o tiene que traer un kilo de carne, o tiene que traer un kilo de leche, tiene que traer comida. Esa noche yo llegué al lugar donde vivía y le dije a mi papá, papá, tengo que llevar algo de comida a la escuela. Me dice, ¿cómo? Tengo que llevar algo de comida a la escuela. Me dice, ¿qué tienes que llevar? Aquí más bien hay que traer. Entonces yo empecé a llorar porque yo no quería nunca bajar mis calificaciones. Entonces mi papá se dio cuenta y fue y buscó un kilo de arroz, que era lo único que tenía de hace como 2 meses. Y me mira y me dice, esto es lo único que tenemos. Y estamos pasando muchísima hambre. Si yo te lo doy, yo creo que nos morimos esta semana porque tus hermanos no han robado nada, no han traído nada. Yo seguí llorando. Él dijo, bueno, está bien. Dividió el kilo de arroz en medio kilo y medio kilo. Me dijo, el lunes llevas medio kilo. Llegué el lunes con tristeza y profe, esto es lo único que traje. Me dijo, tranquilo, entra, pasa, siéntese. Yo le voy a contar cuál fue mi primera competencia en la vida. No sé cuál fue la suya, si fue jugar fútbol o elevar algún papagayo, no sé. Pero mi primera competencia en la vida fue ese día. No me matriculé, pero las profesoras tampoco nos dijeron de qué se trataba esa competencia. Sin embargo, en el salón empezaron a interrogar alumno por alumno y nos formulaban muchas preguntas: dónde vivíamos, si teníamos casa propia, cuántos éramos en la familia, todas esas cosas. Yo me empecé a preocupar un poquito, pero no entendíamos. Y a todos les preguntaron la misma cosa. La competencia ese día consistía en que ese día se iba a elegir al niño más pobre, no solo de la institución, sino de todo el municipio. Pero nunca nos dijeron nada. En mi salón nos interrogaron a todos. ¿Quién cree ustedes que en mi salón ganó? Sí, pero no había ganado nada todavía. Tenía que enfrentarme todavía a todos los salones porque éramos más de 1000 niños. Entonces pasé a los cuartos de final. Le gané a todo el alumnado y pasé a la semifinal con toda la comunidad. Y llegué a la final con otro niño, Ramón. Nos vuelven a separar, pero nos habían interrogado muchísimas veces. Ya en la última yo estaba llorando. Me decía la profesora, pero no llore, porque yo sentía, ya se enteraron quiénes son mi familia, mis familiares salen en la prensa. Seguramente me van a botar de esta escuela. Y yo veía lo que yo deseaba para mi vida, lo veía que se rompía, que se truncaba ese día. Sin embargo, nos siguieron preguntando y yo ya no quería ni responder. Ramón también era un niño bastante pobre y vivía en precariedad. Sin embargo, su familia tenía una casa propia de la familia. Nosotros no teníamos sino el basurero debajo de un puente. Me han puesto en el anfiteatro. Se llenó de miles de personas. Llegó la prensa, RCN, Caracol, Frente. Y decían ellos, ¿quién es? ¿Quién es? Y yo estaba parado en la tarima. ¡Ese que está allá! Y yo incliné mi rostro y seguí llorando. Yo dije, seguramente me van a sacar de aquí. Yo quiero estudiar. No quiero ser como mis hermanos, pero ellos creen que yo lo soy. Niño, levante la cabeza. Nunca la levanté, seguí llorando. Se paró la profesora a mi lado. Me dijo, Exediel, mire la oficina de la dirección.
Yo no la quería mirar, me quedaba diagonal a la parte derecha, atrás. Estaba la oficina llena de comida porque eran más de 1000 niños que llevaron comida. Estaba adentro llena, la puerta abierta y muchas cajas más afuera, llenas, repletas. Ella me dijo: Exediel, mire la oficina de la dirección. Yo no la miré, seguí llorando. Ella me dijo: Exediel, mire la oficina. Yo la miré y seguí llorando. Ella me dice: Exediel, míralo. Ya la miré, profesora, ya la miré, le dije. Y ella me puso la mano en el hombro. Me dijo: mírela otra vez. Yo la miré y seguí llorando. Me puso la mano en el hombro y me dijo: Exediel, me dijo, toda esa comida que acabas de ver, todo eso es tuyo. Yo le dije: ¿en serio? Me dijo: sí, todo eso es tuyo. Yo le dije: profe, ¿en serio? Sí, es que estábamos preguntando y preguntando porque estábamos escogiendo al niño de la familia más pobre, mi hijo, y resulta que es la tuya, y todo eso se lo vamos a dar a usted y a tu familia. Yo le dije a los camarógrafos: Moreno, ahora sí, por favor, la foto. Llegó un camión furgón grande. Todos los alumnos, mis compañeros, empezaron a subir, los de la comunidad, a llenar el camión de toda la comida. Ese día yo súper alegre, contento, no lo puedo olvidar. Ese día yo estaba parado frente a miles de personas. Ese día, para esos miles de personas y para mis profesores, para ellos yo fui el niño más pobre de ese lugar. Pero todos ellos ignoraban que ellos estaban parados frente a un pastor, frente a un evangelista, frente a un profeta, frente a un predicador misionero que iría por todo el mundo y aún llegaría a La Paz a testificarle en este kilómetro 18, no sé qué kilómetro es, que ese Cristo en el que usted cree es un Cristo poderoso, que su mano no se ha cortado, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que para el que cree todo le es posible. Ellos ignoraron quién yo era, pero Dios siempre lo supo y lo estaba gestando dentro de mí. Estaba desde niño el Señor formando en mí un corazón misionero. La profesora se acercó cuando estaba el camión lleno. Me dijo: Exediel, yo voy a ir allá donde usted vive. Yo: no, profe, yo me sé el camino. Me daba vergüenza que conociera el basurero. No, yo voy a ir. Y fuimos. Cuando el camión se va metiendo al lugar, ella me mira y me dice: ¿dónde me está metiendo usted, mi hijo? Yo le dije: esto no es peligroso. Que no es peligroso si esto sale en la radio, en la prensa, en todos lados sale esto todos los días. Yo le dije: es que usted anda con el cachorro de los peligrosos, no le va a pasar nada. Llegamos y empezamos a bajar todas las cajas de comida. Y mire la bienvenida que me dio mi papá anciano. Ya levantó sus ojos porque ya era de párpados caídos y me vio a lo lejos bajando todo ese montón de comida y me gritó: oiga, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted que está loco, qué? No me diga que se metió a ladrón como sus hermanos. Yo iba tan alegre y cuando escucho eso de mi papá me dio una tristeza y un dolor. Caminé y empecé a llorar. Y miré a mi papá, al anciano. Le dije: padre, ¿sabe que lo que menos quiero en la vida es ser como uno de mis hermanos? Yo no quiero ser ladrón. ¿O se te olvidó que el viernes te dije que hoy lunes tenía que llevar algo de comida a la escuela? Me dijo: sí, ¿qué pasó? Le dije: eso era para dárselo a la familia más pobre y somos nosotros. Mi papá cayó de rodillas y me abrazó. Me pasaba su mano por la cabeza y me decía: hijo, perdóname, tú eres el único diferente a esta familia. Tienes un corazón muy noble y muy diferente. Y me seguía acariciando y me decía: hijo, que mi Dios te bendiga, que Dios te lleve muy lejos, que triunfes, que tengas éxito, mi niño, porque eres el único, totalmente diferente. Mi papá no se equivocó. No se equivocó con esas palabras. He llegado tan lejos, tan lejos, tan lejos, que el lugar más lejos que llegaré es el cielo. Y ahí espero verlo a usted en ese lugar. El segundo día que recuerdo feliz de mi infancia, en las escuelas en Colombia y en Venezuela, y los liceos también, a veces hasta en la universidad, al final de grado, de año escolar, hacen un plan vacacional o un viaje de vacaciones
Y se gasta mucho dinero. Los padres, cada familia ahorra para enviar al final de curso, porque pasó a otro año escolar, lo envían para que disfrute su hijo las vacaciones. A mí nunca me enviaban. Yo nunca iba. No había ni siquiera dinero para comprar crema dental. Yo no me cepillaba. Es más, cuando alguien hablaba conmigo y yo abría mi boca, era una bomba lacrimógena de tiempo y caía la persona, pero no bajo el poder de Dios. Mi uniforme era pantalón azul, camisa blanca. En 4 años que llevaba ya era amarillo, curtimiento del sucio que había, porque no había para cambiarlo. Así que yo nunca iba, era mucho dinero y mis padres nunca iban a tener. Pero ese día la profesora le dijo a todos sus alumnos, digo, levanten la mano todos los niños que quieren que el mejor alumno de esta institución vaya con nosotros el sábado a Villa Silvania. Y yo estaba así, todos levantaron la mano. La profesora dijo, no la bajen todavía, primero los deditos, luego bájenla lentamente y tóquense el hombro, luego las costillitas, lleguen hasta la cintura, deténganse ahí. Y ahora, rápidamente, metan su mano al bolsillo y todo lo que encuentren, tráiganlo aquí, vamos a contar para que Cediel vaya con nosotros el sábado a Villa Silvania. Yo estaba en el pupitre, que se reúna, 1,300 pesos. Yo nunca había ido, hermano. Buena estrategia para levantar la ofrenda de una iglesia, ¿no? Y la profesora contó el dinero. La profesora cuenta y se rascó la cabeza, pensó, volvió a pensar, caminó como 10 minutos y de pronto la profesora dice, no se reunió ni la cuarta parte. Pero no importa. Voy a hablar con las autoridades de esta institución para que me presten todos los 1,300 pesos y que me lo descuenten en mis próximas 5 quincenas. Yo voy a pagar. Excediel, vas con nosotros a Villa Silvania el sábado. Y yo quedé congelado. Yo no me lo podía creer. Excediel, sí, profe. Vas con nosotros el sábado a las 8 de la mañana. El bus va a pasar por la avenida principal cerca donde usted vive. Tiene que estar ahí a las 8. Si usted no está a las 8, el bus pasa y te lo pierde. Hermano, 4 de la mañana con un bolso. Veía carros pasar. No me lo quería perder. Llegamos al lugar. Bajamos de los buses. Yo empecé a correr por todo el lugar. Un prado hermoso, verde. Habían piscinas, animales exóticos. Era algo, para mí era el Edén, hermano. Yo corría, yo estaba contento, nunca había visto algo tan hermoso, siempre veía el basurero y le di un desde el lugar donde yo vivía, pero ese día no me lo podía creer. Yo corría por todos lados hasta que alguien me detuvo, así, deténgase. Me dijo, ¿te puedes bañar en las piscinas? Yo, ¿en serio? Sí, escoge. Y yo fui y vi una, yo dije, en esta me voy a bañar, un tobogán bonito. Y de pronto miro a un lado y hay otra piscina que me pareció que estaba mejor. Y me fui corriendo a la otra piscina, tenía un mejor tobogán. Y yo dije, no, esta está mejor. Miraba aquella, miraba esta. Y de pronto veo otra más allá. Y yo dije, no, aquella está mejor. Duré 2 horas perdidas solo escogiendo. Pero escogí la mejor, hermano, la mejor según yo. Y me voy lanzando a la piscina y empecé a bañarme, gozoso, porque por primera vez me metí a una piscina. Me sacaron, me empecé a ahogar porque me metí en la de adultos. Llega una compañera, me dice, vamos a subir a caballo. Y yo digo, ¿a qué? ¿A caballo? ¿Qué es eso? Esos animales bonitos que están ahí. Y yo dije, vamos. Y ella dijo, hay que comprar ticket. Yo dije, vaya usted, yo no tengo plata. Se paró frente a mí la niña. Me dijo, Excediel, yo le dije a mi mamá que por primera vez tú venías al viaje de vacaciones. Y mi mamá me dijo, pues entonces ten para ti esta parte y ten esta parte para que Excediel disfrute de algo en Villa Silvania. Entonces ella fue y compró los 2 tickets. El hombre me sube a mí en un caballo. Toma a la niña por la cintura y la sube en otro caballo. Mientras la está subiendo, yo hice un movimiento en falso y ese caballo arrancó desbocado. Me llevé a medio mundo por delante. Me bajaron del caballo también. De pronto me da un olor muy, muy bueno. Y yo no sabía que la carne de vaca se comía. Yo parecía hindú. Y había una parrilla como de esta pared a esta o más larga, porque eran muchísimos niños y personas y eso estaba lleno de carne, hermano.
y apenas a fuego lento la habían dejado, todo eso. Y yo me fui acercando así, había aprendido maña de mis hermanos. Miraba para todos lados a ver quién había por ahí. Así como cuando Moisés mató al egipcio y miró para todos lados. Y yo me acerqué y cuando ya estoy cerca, hermano, yo con un hambre acumulada desde que nací, imagínense. Está toda la carne ahí y cuando ya quiero atrapar pedazos de carne para comer, miro otra vez por si las dudas hay alguien mirándome. Y silbé. Hermano, me acerqué y empiezo a comer carne, comer. Así ese desastre ahí parece. Como perro no se me acerque otro perro porque. Y estoy comiendo y comiendo y al rato de estar comiendo tengo todo esto lleno de carne, de salsa, las manos, todo. Cuando estoy comiendo veo a la profesora, la sandalia se ha acercado, está ahí mirándome parada. Y cuando yo veo que es la profesora, yo me limpio con esta mano, agarro una tapa y empiezo a hacer que estoy ayudando a asar. Y la profesora está así y yo. Y ella. Y yo. La boca llena de carne. Y la profesora me hace. Y entonces yo seguí comiendo. Mi hermano, uno de mis hermanos, ya voy a tratar de concluir. Uno de mis hermanos encontró trabajo en un asadero de pollo. Trabajaba de 3 de la tarde a 10 de la noche. Es el hermano que yo empecé a amar porque empezó a trabajar honradamente. Entonces yo a las 11 de la noche estaba ahí. Pasaba hambre todo el día, pero en la noche mi hermano llegaba porque trabajaba en un asadero de pollo. Y les indico cómo conocí yo el pollo. No sé si fue de la misma manera que usted lo conoció, pero mi hermano llegaba con 2 bolsas llenas, grandes, negras, llenas, hermano. Y no traía pollo, traía huesos de pollo. Traía las sobras de los clientes que no querían más, lo que los niños juegan, en fin. Eso es lo que llevaba. Yo conocí el pollo por los huesos. Así como dice su palabra, que nos conoce tanto, que su palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta herir el alma, discierne las intenciones del corazón, aún los pensamientos, y aún parte los huesos y los tuétanos de los huesos. Damas y caballeros, como Dios te conoce tal cual, así me tocó a mí conocer el pollo. Y voy a concluir ahora sí. Pero antes, quisiera saber si usted le gustan las buenas noticias. Dígame amén. Ahora quiero saber si usted quiere en esta mañana recibir buenas noticias. ¿Alguien quiere recibir buenas noticias? A ver, quiero escuchar otra vez. ¿Alguien quiere recibir buenas noticias? Cuando yo era niño, mis padres y mis hermanos tomaron decisiones negativas y las consecuencias las tuve que vivir yo. Hace 28 años yo tomé una decisión de recibir al Señor en mi vida y las consecuencias de esa decisión la están viviendo toda mi familia. Mi papá se convirtió, mi mamá se convirtió, la que se prostituía tiene muchos años sirviéndole a Dios, la mayoría de mis hermanos se convirtieron, mis sobrinos y sobrinas se están convirtiendo. ¿Alguien quiere buenas noticias? La mayoría de los hijos de mis hermanos están recibiendo a Cristo y le están sirviendo. Ya hay 2 pastores en esta familia. ¿Quiere buenas noticias? Se están convirtiendo hasta las suegras. Aquí una suegra se convierta, es que Dios está ahí. Dios existe, es real, es poderoso. Dale un aplauso al Rey. ¿Quiere buenas noticias? Dígame amén. Amén. Dios me sacó del anonimato y me llevó. Hoy he pisado 50 naciones predicando el evangelio. ¿Quiere buenas noticias? Amén. Me convertí a los 3 primeros meses, prediqué por primera vez a más de 1000 personas que no eran cristianas. Un mensaje en San Juan 13:35, 15 minutos. En esto conocerán todos que soy mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Más de 500 aceptaron el llamado que les hice ese día. Se acercaron gente de corbata, de televisión, de Venevisión en Venezuela. Y me dijeron, wow, nunca habíamos visto un joven que se expresara con esa elocuencia,
como usted lo hizo. Te queremos llevar a la televisión. Yo le dije, yo no sé hacer televisión. Me dijeron, te vamos a enseñar. Yo no quiero hacer televisión. Me dijeron, es que no entiendes. Nos queremos ocupar de tu futuro. Yo le dije, llegaron tarde. Hace 3 meses llegó Jesús y se ocupó de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. A los 6 meses llegué a ser el profesor. Le daba clase a los que se convertían para llevarlos a bautizar en agua. Al año ya era profesor de estudios de teología sin yo haber estado graduado en nada. A los 2 años era el director del departamento de teología en el ministerio a nivel nacional en Venezuela, en el ministerio al que yo estaba. A los 3 años llegué a ser o a dirigir el departamento de relaciones públicas. ¿Quiere buenas noticias? Llegué a ser productor de radio y televisión sin estar graduado en nada de eso. ¿Usted está aquí todavía? Ostenté durante 7 años el programa radial cristiano, contenido cristiano, y aún compitiendo con emisoras no cristianos, y mantuvimos durante 7 años el mayor rating. ¿Quiere buenas noticias? Dígame amén. Y sí, llegué a la universidad, estudié en la segunda universidad más importante de Venezuela después de la UCB, que está en Caracas. Estudié en la universidad que se llama Luz, la Universidad del Zulia en Maracaibo. Estudié geografía, pero también en el Aeropuerto Internacional de Maracaibo, La Chinita, estudié aviación civil para piloto privado. Dígame si quiere recibir buenas noticias. El Señor me ha llevado al Amazonas, a sitios de etnias indígenas, a Uridia, a Manaure, al norte de Colombia, a los pijiguaos, a los guaraos, a muchas etnias, con traductor. Y ahí he tenido que adaptarme a ellos o a la vivencia de ellos, porque no hay electricidad, no hay agua potable. Ellos se alimentan del agua de lluvia, de lo que cazan. Y ahí comí mono, comí danto, comí un montón de animales, sapo, no sé. Me dieron de todo, hermano. Y alguien me dice, híjole, ¿cómo le haces? Dios me preparó desde niño, ¿no sabías eso? Cuando Dios tiene un propósito, Él hace como Él quiere. Y Él llama en el momento indicado. ¿Nunca te preguntaste por qué Dios no llamó a Saulo para que fuera uno de los 12 en el ministerio terrenal de Jesús? Porque probablemente Saulo se llevaría toda la gloria sobre las revelaciones que Jesús traería a los apóstoles. Así que el Señor preparó a Saulo por allá para más tarde llamarlo cuando ya Dios había salvado y había hecho toda una revolución en toda Jerusalén. Así que Dios hace como Él quiere. ¿Quiere buenas noticias todavía? Llegué también a ser humorista internacional con presentaciones en Costa Rica, en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, San José. La gente paga un ticket en universidades, en congresos, para ver a este servidor contando chistes sin parar durante 1 hora, hora y media o 2 horas. Y 15 minutos tomo al final y resumo todo lo que les he contado a ustedes. Y después de la gente escuchar tantos chistes y reírse durante más de hora y media, terminan llorando, aceptando a Cristo en su corazón. ¿Quiere buenas noticias? Dígame amén. Sí, también me ha llevado a grandes ciudades y metrópolis, sea Ámsterdam, Nueva York, Los Ángeles, California, Bélgica, Bruselas, no sé, todo eso, ahí me ha llevado el Señor. He comido maravillas también, restaurantes extraordinarios. A algunos de ustedes les agradezco por la invitación que me hacen. No saben cuánto valoro, aunque sea una galleta que me da, porque cuando niño no la tuve. El estufado que ustedes me han dado y las sopas que ustedes hacen, no sé, eso lo deseaba yo cuando niño. Y hoy Dios ha cambiado esa escasez en abundancia. Denle un aplauso al Rey. Y para concluir, no sé si usted está bajo su familia, pero quiero que tengas presente a tu familia para esta parte. Para concluir, sí, estudié y me casé. El día 7 del mes 7 del año 2007 a las 7 de la noche. Para el que cree, todo es posible. Todo. Nunca dejes de soñar. Aunque veas que los años pasan, José tuvo
a los 17 años, 2 sueños de grandeza, de realeza, 2 sueños de Dios. 22 largos años pasaron de calamidad en su vida, pero se cumplió. Porque cuando Dios te señala y Dios tiene propósitos y te mantienes en esa visión de Dios, déjeme decirle que Dios cumplirá su propósito con aquel que cree en Él. ¿Alguien le cree a Dios? Amén. ¿Dios es bueno? Ahora sí, año 2010, abril. Fui a la casa de mi hermana en Venezuela. Saqué uno de los pollos que ella tenía y empecé a cortarlo. Pero cuando lo estoy cortando, lo iba a preparar para disfrutarlo con la familia, porque días después me iría a un viaje misionero. Así que lo estoy cortando, pero empiezo a recordar de muchas décadas atrás, cuando vivía en la jungla, y empiezo a llorar porque le decía yo a Dios mientras cortaba el pollo: Señor, gracias. Gracias porque antes habían huesos, ahora puedo disfrutar de un pollo. Y mi papá se acercó ese día. Yo me limpié las lágrimas para que no lo notara, pero él se dio cuenta y me dijo: ¿qué te pasa? Le dije: viejo, ¿te acuerdas? Me dijo: ¿de qué? Yo le dije: ¿no te acuerdas? ¿Pero de qué? ¿No te acuerdas? Entonces mire el pollo que estoy cortando, lo vamos a comer hoy. Me dice: ¿pero me acuerdo de qué? Le dije: ¿no te acuerdas, viejo? Hace tantas décadas. ¿No te acuerdas del puente internacional Simón Bolívar? ¿No te acuerdas del basurero? ¿No te acuerdas de la jungla? ¿No te acuerdas de mi hermano? ¿No te acuerdas en las noches que él llegaba con bolsas llenas de huesos de pollo? ¿No te acuerdas? Y que hoy mire cómo Dios ha cambiado nuestras tristezas en gozo, en alegría, y que hoy podemos sentarnos a disfrutar un plato de comida agradecido por Dios. ¿No te acuerdas? Él empezó a llorar y me abrazó ese día. Me dijo: claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Perdóname, hijo, yo soy uno de los culpables. Tomé decisiones incorrectas y tú sufriste muchas penurias. Perdóname. Lo que pasa, hijo, es que antes de todos ustedes nacer, tu mamá y yo planificamos que nuestros hijos nacieran en Venezuela porque sabíamos que este país sería nuestra gran bendición. Y así ha resultado, me dice mi papá. Venezuela ha sido nuestra bendición todo este tiempo. Yo me retiré de mi papá, solté los brazos y lo señalé y le dije: viejo, te equivocas. No es el petróleo de este país, no es la abundancia de esta nación nuestra bendición. Viejo, no es una nación llamada Venezuela, es una decisión que yo tomé un día. Abrí la puerta de mi corazón cuando Jesús pasaba por las aldeas y Él pasó por nuestra aldea, la de Betania. Yo estaba en el frente igual que Marta y yo abrí la puerta de mi corazón y le dije: Señor, no te vayas a otra familia, no te vayas a otro grupo, no te vayas a otra casa, no te vayas a otra calle, por favor, entra en una familia de locos y cámbiala. Y Él entró. Le dije a mi padre: no es una nación, nuestra bendición es una decisión que Él tomó primero en la cruz de ir a morir por nosotros y luego nosotros abrazarnos a ese sacrificio. Por favor, póngase de pie. Y quiero que, si trajo a su familiar, a su mamá, a su papá, quiero que te acerques a él o a ella. Quiero que lo abraces. Si vino tu esposa, tu esposo, quiero que te unas en familia. Si vinieron tus hijos, búscalos, por favor. Quiero que estés con tu familia a tu lado. Esa es tu hermana, ese es tu hermano, ese es tu papá, ese es tu papá. Esa es la bendición que Dios trajo. Y yo quiero que hoy le digamos a Dios: que Dios bendiga a nuestra familia. Aleluya, gloria a Jesús. Dios bendice a mi familia. Aleluya. Dios bendice a mi familia. Aleluya. Aleluya. Quiero que ore por su familia ahora. Quiero que le pases el brazo a tu familiar o le tomes de la mano. Esa es la familia que Dios escogió para usted. Y ya no es una familia de locos de este mundo, pero locos por Cristo. Quiero que abraces a tu mamá, a tu papá, a tu hijo. Esposo, si estás aquí, abraza a tu esposa. Acerca tu boca a ella. Dile: mi amor, no soy el mejor esposo, pero me voy a esforzar. Me voy a esforzar por serlo. Dile: Dios bendice a mi familia. Aleluya.
Dile a Dios, Dios, mi familia te necesita. Yo lo deseaba, niño. Como hermanos. Y olvidemos el rencor y lo pasado. Y lo pasado. Que en cada familia podamos decir: hogar, dulce hogar. Home, sweet home. Vamos, mediten esa letra. Abrace a tu familia. Dile: Dios bendice a mi familia.